ya este es el resultado. Okay. Compañeras, compañeros, buenos días. Dando un poco de ayuda a la situación de la elaboración del proyecto de grado de los estudiantes de tercero de bachillerato, me he permitido hacer un resumen de lo que vamos a trabajar en el marco metodológico. Como ustedes conocen, pues el marco metodológico es la parte donde nosotros debemos hacer constar la metodología, las estrategias, técnicas, instrumentos que vamos a utilizar para realizar esta investigación. Insisto nuevamente de que es importante que los estudiantes ya tengan una previa investigación, porque en este momento, cuando vamos a hacer el marco metodológico, no necesariamente empieza la investigación a partir de este punto, sino que en este punto empieza a ser ordenado. Bueno, me he permitido poner la parte que corresponde a la rúbrica de evaluación y obviamente, como ustedes pueden ver, en la rúbrica nos exige de que tengamos de una manera muy clara la descripción de la metodología que vamos a utilizar y obviamente al momento de hacer la referencia a la metodología, nosotros debemos también referenciar los componentes de la metodología que estamos utilizando. Es importante mirar que en la rúbrica nos piden que se utilice la cantidad de palabras definidas. En este caso, para el marco metodológico son 500 palabras. En el marco conceptual nos dan un poco más de amplitud, tenemos más palabras. Pero en el marco metodológico, obviamente, se nos reduce en parte. Bien, para redactar el marco metodológico nosotros debemos agregar los siguientes aspectos: el método que vamos a utilizar en la investigación, los enfoques, las técnicas, obviamente si hablamos de técnicas incluyen los instrumentos y la muestra del estudio. Además de eso, en la metodología, dependiendo del tipo de investigación y por ser un estudio de caso descriptivo, es importante también hacer notar la técnica que vamos a utilizar para el análisis de la información. Bien, voy con la primera parte. Primero debemos definir cuál es el método que vamos a utilizar en la investigación. Entonces me he permitido aquí escribir qué es el método. Para puntualizar, nosotros sabemos que los métodos de investigación en el caso de este estudio descriptivo, podemos tomar en cuenta 3 métodos: el cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico. Obviamente, como estamos haciendo estudio de caso, vamos a utilizar el método cualitativo. Entonces, si empezamos a hacer el marco metodológico, necesariamente debemos describir qué es el método cualitativo, con una breve descripción y en parte también explicar en qué consiste el método cualitativo. No como una justificación, sino más bien como un antecedente. Bien, una vez que tenemos ya descrito nuestro método, nosotros podemos continuar de acuerdo a este método buscando la técnica de investigación. En este caso, nosotros podemos ver que las técnicas son aquellos procedimientos o recursos de acuerdo al método que vamos a aplicar, la recolección de información. En este caso, yo aquí he puesto algunas técnicas que, de acuerdo al método cualitativo que estamos utilizando, podemos tomarlas en cuenta. Les he puesto aquí un listado. Entre ellas puede ser la observación, la encuesta, la entrevista. Obviamente, como estamos haciendo un estudio de caso descriptivo, no vamos a enfocarnos solamente a una. Deberíamos enfocarnos a alguna variedad. Supongamos, yo voy a utilizar el fichaje o documental y a más de eso me voy a ayudar con una encuesta, de ser el caso. O puedo utilizar fichas de cotejo, una historia de vida y a más de eso una parte de observación.
Entonces, depende del tema y también depende de la asesoría que nosotros les demos a los estudiantes para poder determinar cuáles son las técnicas que podemos intercalar, de tal manera que la información que nosotros vayamos investigando dé bastante coherencia y fuerza en el documento. Bien, recordemos que una vez que nosotros determinamos la técnica, debemos escoger el instrumento de la recolección que pertenezca a esa técnica. Me he permitido poner aquí algunos ejemplos. Cuando utilizamos la técnica de la observación como instrumento de recolección de datos, podemos utilizar fichas de observación, diarios de campo, mapas planos, dispositivos mecánicos, listas de control, escala de valores, etc. Si nosotros utilizamos como técnica la encuesta, el instrumento será el cuestionario. Si utilizamos como instrumento la entrevista, el instrumento también será el cuestionario. Si utilizo la técnica documental, el instrumento será la ficha mnemotécnica. Si yo utilizo el fichaje o documental, el instrumento para balizar esta información o para plasmar la información que yo estoy investigando, pueden ser fichas bibliográficas y hemerográficas. Yo he puesto aquí un pequeño tip, que una vez que ya hemos determinado la relación de las técnicas que yo voy a utilizar, también es bueno de que podamos describir de qué se trata en pocas palabras. Recordemos que esta parte del documento debe cumplir con 500 palabras, ¿no? Entonces, obviamente, si yo voy a utilizar la técnica de la observación, debería describirla, explicando de qué se trata la técnica, qué es lo que persigue, y de hecho también explicando cuál es el instrumento más idóneo que voy a utilizar dentro de esta técnica. Una vez que determiné el método, la técnica y el instrumento, ahora sí tengo que saber cómo voy a trabajar en el sentido de la muestra. Para esto, nosotros sabemos de la muestra es aquella parte de la investigación donde nos permite corroborar el tema que nosotros estamos planteando. En este caso, yo quisiera hacer énfasis en esta línea. En el caso de la metodología cualitativa, hay muchas formas de construir la muestra, en la que operan diversos criterios de selección y generalización. Sin embargo, una de las principales características es que no es probabilística, sino más bien significativa en relación a la población con la cual se trabajará. Entonces, en este caso, lo que yo quiero manifestar es de que la muestra no necesariamente deberá salir de lo que son las encuestas o solo las entrevistas o solo los pasteles, sino yo puedo determinar de acuerdo al artículo, por ejemplo, de acuerdo al artículo que yo estoy investigando, que me está sirviendo de base, de acuerdo en ese artículo dice la comunidad Shuar tiene, no, me invento, 25 comunidades que son adscritas a la comunidad Shuar de la provincia de Pastaza. Entonces, como yo tengo ese documento y avaliza y está indicando el tamaño de las comunidades, pues yo de ahí puedo determinar la muestra, no necesariamente haciéndolo con un instrumento o con una técnica de campo, sino lo puedo hacer en base a documentales y a información que yo haya adquirido. Ya, entonces, aquí yo les he puesto un cuadro para determinar los tipos de muestra. En este caso, cuando estamos hablando de estudios de caso, podemos utilizar también, como les indicaba, aquí tenemos algunos tipos de muestra, pueden ser de documentos, por eso se las entiende como muestra de tipo teórico o conceptual, ¿no? O de casos importantes. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio de caso del efecto de la vacuna en el cuerpo humano,
Entonces yo puedo ayudarme con documentación de 3 casos, 4 casos, 20 casos que están documentados en el hospital del IESUR. Entonces ahí se han documentado 3, 4, 5 casos y en base a esos casos pues yo los puedo tomar como muestra. No necesariamente puedo salir a preguntar. Bien. También es importante de que entendamos de que la muestra de la investigación, como yo les había dicho, siempre debe ir en relación al tema que nosotros estamos estudiando. Job ya nos hizo una introducción de lo que es el marco conceptual y un poco también habló de las variables. Entonces, yo debo ayudar al estudiante a que la muestra vaya dirigida a la variable o a las variables que pretendo describir en el estudio de caso, ¿no? En este caso puede ser la muestra dirigida o puede ser obtenida de una institución, de una universidad, de un consultorio, etcétera. Bien, a más de eso, obviamente, también debemos tomar los mejores criterios para la selección de la muestra. Si yo les estoy hablando de un estudio de caso donde quiero comprobar los efectos de la vacuna en el cuerpo humano, pues obviamente yo debería centrarme a buscar información en aquellos lugares donde hay mayor tipo de investigación. Mal haría concentrarme solamente a buscar información de la ciudad de Quito, del Hospital Andrade Marín y del Pabellón 4. Entonces, yo pudiera determinar también como para dar fuerza a mi investigación, no sé, el hospital de Estados Unidos, un hospital de Miami, el hospital más grande, el hospital más importante, también pudiera ayudarme porque de esa información que voy a obtener de ese lado, puedo contrastar y puedo emitir un criterio un poco más objetivo del tema que estoy tratando. Bien, entonces, una vez que ya hemos determinado las herramientas que nos van a servir para recopilar la información, al final también se sugiere, no es en forma obligatoria, pero sí se sugiere describir cuál es la técnica que voy a utilizar cuando tenga la información para el análisis de datos, ¿no? Por lo general, cuando estamos trabajando de un estudio de caso descriptivo, se sugiere de que utilicemos una técnica de análisis que nace a partir de la descripción. Esta técnica se la puede llamar plan de análisis. En algún momento, cuando nosotros investiguemos o les pidamos a los estudiantes de que traten de entender cómo vamos a analizar los datos, yo les he puesto aquí que podemos utilizar esta técnica que se llama un plan de análisis, ¿no? A pesar de que hay algunas técnicas también que pudiéramos aplicar, pero como estamos utilizando información documentada en su gran mayoría, entonces yo sugiero de que investiguemos esta técnica de análisis llamada plan de análisis. Esos son los 4 componentes que debería contener el marco metodológico. Los 3 primeros yo pensaría de forma obligatoria, y este cuarto, pues nosotros sería bueno de que a los estudiantes les ayudemos a proyectarse a futuro para que ellos vean qué van a hacer con la información. Deberíamos también ayudarles a que determinen, ¿no?, qué información la vamos a necesitar para el análisis que vamos a dar. Supongamos, si yo voy a hacer un análisis de tipo, me invento, es fuera del ejemplo, un análisis de tipo cuantitativo, entonces yo para el análisis voy a necesitar las gráficas de los pasteles, ¿ya? Entonces sería importante de que yo le diga o les haga ver a los estudiantes cómo vamos a analizar la información para que ellos puedan entender la técnica del análisis de datos. Este último componente, como les digo, ya es opcional, pero sí sería importante de que nosotros los proyectemos un poco más a los estudiantes para que vean cómo va a ser el desarrollo de la investigación, empezando por la recolección de información y haciendo el uso de la técnica de análisis. De tal manera que el siguiente paso del documento que tenemos que elaborar
se haga de una manera más fácil, porque ya sabemos cómo vamos a realizar el análisis de la información que hemos recopilado. Bien, a continuación yo les muestro un ejemplo de un marco metodológico y bueno, les voy a ir compartiendo dónde se encuentra la estructura que les acabo de indicar, ¿no? Entonces, yo les había informado de que tengo un tema de un estudio de caso, y en base a ese tema yo hice el marco metodológico. Consideré que como introducción al marco metodológico era muy importante para mí trabajar con una matriz de indicadores. Esta matriz de indicadores yo la saqué a partir del marco conceptual. Ustedes hemos escuchado, como Hogg nos estaba indicando, de que es importante saber determinar las variables en el marco conceptual para, de acuerdo a eso, poder hacernos las preguntas, ¿no? Entonces, si mi tema es contaminación de los mares y océanos producidos por los desechos biológicos post-coronavirus, entonces yo he determinado aquí mis variables, solamente he puesto una como ejemplo, y de aquí, de esta variable, que es la contaminación, yo me hago las preguntas. Entonces, ¿qué quiero conocer de la contaminación? Yo aquí pongo qué es la contaminación, quiero conocer los tipos de contaminación, quiero conocer las causas de la contaminación, quiero conocer los efectos de la contaminación. Esto nosotros lo hacemos en el marco conceptual. Yo prefiero utilizar de una manera un poco más gráfica, por eso trabajo con matriz de indicadores, como ustedes ven en este momento. Entonces, estas preguntas nacen del marco conceptual. Ahora, estas preguntas a mí me ayudan para poder determinar las técnicas. Recordemos que el método será el método cualitativo, porque es un estudio de caso descriptivo. Entonces, en el método no voy a tener mucho que cambiar. Pero sí, dentro de las técnicas que trabajan para el método cualitativo, yo debo escoger las más idóneas. Y para escoger las mejores, yo me ayudo de todas las preguntas que me formulo en el marco conceptual. Entonces, si yo quiero saber qué es la contaminación, yo me pregunto en dónde puedo encontrar eso. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a leer, sí, he visto algunos informes, algunos documentos, entonces voy a leer. Ya, entonces, ¿de dónde voy a obtener esta información? De la lectura de documentos. Ya, voy con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conocer? Entonces, una de las respuestas es, quiero conocer el tipo de contaminación. Bien, ¿de dónde puedo obtener esta información? De tal manera que para mí sea mucho más fácil de entenderla, mucho más fácil de encontrarla también. Entonces yo digo, bueno, para saber el tipo de contaminación, que sea de una manera más gráfica, yo voy a buscar videos. Y en estos videos voy a buscar el tipo de contaminación, o voy a buscar videos que tengan relación al tipo de contaminación. De esta manera, con estos antecedentes que me estoy dando, con estas ideas, yo puedo llegar a obtener de una manera más clara la técnica que voy a utilizar. Entonces, a continuación, yo estoy argumentando el tipo de investigación. Como yo les decía hace un momento, es importante, antes de llegar a determinar el método cualitativo, saber qué tipo de investigación estoy haciendo. Entonces yo he puesto aquí como una introducción de que voy a trabajar con una investigación cualitativa. Y en base a la investigación cualitativa, claro, estoy haciendo una descripción, ¿no? Entonces, ¿por qué la investigación cualitativa? Debido a que la documentación es la base fundamental de los argumentos propuestos, y esto nace a partir del análisis y recolección de información de otras investigaciones. Por eso es una investigación cualitativa. Yo aquí en el tipo de investigación hice una breve explicación del tipo de investigación y por qué me estoy orientando a utilizar un método cualitativo. Esta indicación que yo la puse en color rojo era para darme cuenta de cuáles son los componentes que yo estoy anexando en esta parte del párrafo. Obviamente esto tengo que borrar antes de la entrega de mi documento.
Una vez que ya entiendo la investigación cualitativa de forma general, ahora sí me centro a explicar la metodología de la investigación. Y nuevamente yo me mantengo en que voy a utilizar la metodología cualitativa. En este caso, como ustedes pueden ver, estoy indicando de que voy a utilizar metodología cualitativa y estoy haciendo una breve descripción de la metodología cualitativa. Es como decía Hogg hace un momento, es importante de que nosotros en este tipo de información pongamos la cita, porque no es que yo conozco qué es la metodología cualitativa y de hecho puedo emitir directamente una redacción. En algunos casos para mí es importante hacer una citación textual y por lo tanto pues obviamente debo poner la referencia también. Y en el caso de que quiera hacer un parafraseo también, pues obligatoriamente debo poner la referencia. ¿A qué me refiero con esto? A que en el marco metodológico debemos poner citaciones, obviamente, porque no todos sabemos, conocemos, dominamos o tenemos fijo una definición de uno o de otro concepto. Entonces, si yo voy a utilizar una investigación, un tipo de investigación cualitativa, puedo poner en mis propias palabras, pero de algún lado debí haber sacado ese concepto, de algún lado me hice ese concepto, en algún lado encontré la definición. Entonces, debo poner mi argumento, pero obviamente con el refuerzo de la cita, de saber de dónde saqué y por qué yo puedo emitir ese criterio. Obviamente porque estoy investigando y estoy leyendo. Bien, entonces, como les decía, aquí yo describo la metodología de investigación y estoy también en cierta parte justificando el por qué utilizo la metodología cualitativa. A continuación, también pongo y hago mencionar la técnica y el instrumento de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy indicando que voy a trabajar con una técnica documental. Como yo les decía, depende del tema. Ustedes escogerán una o varias técnicas. Ya más de eso, debemos de indicar cuáles son los instrumentos de recolección. Entonces, si yo utilizo una técnica documental, los instrumentos de recolección con los que voy a trabajar serán la ficha de análisis de documentos y una ficha mnemotécnica. Y también justifico el por qué, ¿no? O sea, por qué voy a utilizar estos documentos. Entonces, yo estoy indicando de que con estos instrumentos yo voy a organizar la información consultada en el Internet de manera clara. Entiéndase también que estaba haciendo una revisión en cuanto a la literatura de lo que son las técnicas de la investigación y aparece como algo novedoso que se integra al listado de técnicas también el uso de Internet. El Internet también es considerado como una técnica, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí, voy a utilizar la técnica documental y la técnica del Internet, porque son dos técnicas que obviamente las voy a poder complementar. De pronto, la técnica documental yo la puedo encontrar, puede ser en algunos documentos físicos, no solamente en el Internet. Y si hablo de la técnica del Internet, pues ahí también estoy agregando que voy a tener acceso a información de tipo audiovisual. Entonces, como que se complementan, no solamente en documentos y en lectura de documentos, sino al momento de poner el Internet, pues estoy abriendo la posibilidad a que puedo buscar información no solamente documentada, sino también, como les digo, puede ser en videos, en audios. Entonces, esa información es válida. Luego, hago conocer la población y muestra. Como les había indicado anteriormente, pues la población depende del tema y la muestra también. En este caso, yo hice referencia a una población y muestra de forma documentada y estoy indicando de dónde saqué y cómo lo saqué. Entonces, yo estoy indicando que la población viene de un artículo de una revista donde indica, yo aquí tengo una población
Y de hecho, pues de esa población también me va a servir como muestra, ¿no? No necesariamente yo voy a hacer una población y muestra de campo, puedo sacar, obviamente, con la respectiva citación, indicando de que son documentos de carácter investigativo. Bien, y aquí puse también la técnica del análisis de datos, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar una técnica que se llama teoría fundamentada. ¿Pero qué es la teoría fundamentada? Y aquí estoy dando una explicación, ¿no? Que tiene por objetivo develar y desarrollar teorías emergentes a partir de datos recolectados y analizados de manera sistemática e interrelacionada. Además de eso, estoy indicando de que esta teoría está impulsado por ciertos autores y estoy dando también una referencia y de hecho voy a hacer en este momento la referencia. Bien. Entonces, esto es en cuanto a todos los elementos que contiene el marco metodológico. Y aquí me voy a permitir hacer una breve ayuda. Si es que nos puede, de pronto esto también nos puede ayudar un poquito, pues yo les doy este tip. Bien, entonces, como ustedes ven, en la técnica del análisis de datos, yo necesito hacer una cita, ¿no? En este caso, estoy solamente fundamentando de qué se trata la técnica de análisis de datos, pero como esta información no es propia, no es mía, no es propia que yo la maneje, entonces de algún lado debía haber sacado esta documentación. Para eso me voy a permitir enseñarles, como la mayoría creo que vamos a trabajar con el procesador de textos de Word, les voy a más o menos guiar cómo podemos hacer la inserción de la cita ayudándonos de este procesador. Entonces, vamos a ir aquí a referencias y yo voy a insertar la cita. Una vez que termino de hacer mi párrafo, aquí yo creo pertinente ya hacer la referencia bibliográfica. Entonces aquí voy a poner agregar una nueva fuente porque es un nuevo libro que yo recién encontré o esta parte que estoy explicando pertenece a un libro, ¿no? Entonces aquí podemos ver que las referencias son diversas. Nosotros podemos referenciar pues películas, videos, libros, artículos de revistas, artículos de prensa. En este caso yo voy a escoger la más común, ¿no? Que sería un libro. Entonces aquí voy a poner el nombre del autor. Para estar mucho más segura, voy a editar el nombre. Aquí me pide que ponga los apellidos. Yo tengo un libro a la mano, que de hecho es el libro que a mí me ha ayudado a armar esta presentación. Entonces le voy a poner los apellidos. Esposo Yepes. El nombre, el primer nombre es Miguel. El segundo nombre es Ángel. Ya. Y voy a agregar el autor y le pongo aceptar. En el caso de que sean libros de que tienen más autores, pues podemos agregar el otro nombre. El título de mi libro es Proyectos voy a buscar este libro, Metodología para el trabajo de investigación. Ya. Este libro fue en el año 2015 en la ciudad de Quito y la editorial es ABS. Listo. Entonces, de esta manera yo hago la inserción de la cita. Ya. Y automáticamente me aparece, como nos estaba explicando Hawk, en este caso mi computador tiene instalada el Word 2009, me parece. Por lo tanto, mire, aquí me aparece cómo puedo insertar la cita. En este caso, por lo que es un Word que no está muy actualizado, está quedada en APA sexta edición.
Pero con eso no quiere decir que de APA a séptima edición haya una gran diferencia, sobre todo en el momento de inserción de la cita. Entonces yo me quedo con APA sexta edición y de esta manera pues yo puedo hacer la inserción de la cita. Recordemos de que todo este marco metodológico debe venir avalizado por fuentes en vista de que es información que poco o casi nada la manejamos. Ya, supongamos que yo ya hice todo mi documento y al final necesito insertar la bibliografía. Entonces, obviamente, como sigo trabajando con una normativa de estilo APA, en mi caso ustedes vieron que es sexta edición, cuando ya me toque realizar la bibliografía, ya esté en la parte de la bibliografía, yo lo único que hago es insertar. Entonces aquí ustedes pueden ver de que pongo bibliografía y aquí le doy el insertar bibliografía. De esa manera tengo un poquito más de ayuda y puedo ir comparando si es que hay o no hay variación con las normativas APA 7. En este caso, por ejemplo, empieza con el apellido del autor. Hogg decía en algún momento que cuando utilizamos la normativa APA 7 debemos utilizar la bibliografía en escritura francesa. Y si no me equivoco, pues supongamos, Hogg decía que demos aquí los 5 espacios de sangría. Digamos que esa es la normativa de la francesa. Entonces, obviamente, yo, como ya tengo la bibliografía, solamente le voy dando los últimos toques para la adaptación a la normativa de bibliografía francesa, ¿no? Entonces, considero de que es mucho más fácil que tener este tipo de ayuda en el momento de la inserción de la bibliografía, porque prácticamente ya tengo todos los textos, lo único que me haría falta es solamente dar los últimos toques para que queden adaptados a la normativa APA con la que nosotros trabajamos. Bien, eso es en cuanto a esta pequeña y breve explicación, compañeras y compañeros. Si en algún momento ustedes creen que yo les puedo ayudar, pues con mucho gusto. Les escucho si tienen alguna pregunta. Hawk.